34 izan dira egindako erreportajeak. Astero erreportaje berri bat emitituz, unibertsitatean burututako ekimen eta gertaera ezberdinen inguruan. Era berean, hainbat zuzeneko emanaldi ere izan ditugu, gaurko hau kasu, eta guztia EMEUko ikusentzunezko lankide naiz ikasleen kooperazioarekin. Beti ere 3 fakultatetako parte hartze zuzenarekin. Un año más, Mondragón Universitatea ha seguido trabajando de forma significativa su relación directa con las empresas y entidades. Esta relación posibilita a la universidad un conocimiento inmediato y permanente de sus necesidades y demandas, y la relación del alumnado con la empresa durante su periodo de formación universitaria le permite un aprendizaje práctico y conocimiento real del mundo laboral. El curso pasado han sido más de 480 y 840, respectivamente, los estudiantes que han realizado proyectos fin de carrera y prácticas en empresas y centros educativos. Además, el trabajo a media jornada, alternando estudios y trabajo, ha sido la fórmula elegida por más de 400 alumnos y alumnas. Urtero bezala, kirol jarduerak, osasun alorrekoak eta lehiaketak antolatu ditugu, eta baita ekimen soziokulturalak ere, unibertsitateko ikasle eta langileontzat. Parte hartzeko purua hasiz doa urtero. Horren adierazgarri dira, joan den ikasturtean ekimenen baten parte hartu duten ikasleen 29%tik gorako datua eta langileen 41%. Eta bukatzeko, unibertsitateko aurrekontuari eta pertsonalari buruzko datu batzuk aipatuko ditut. Unibertsitatearen aurrekontu bateratua 43.657.550 eurokoa izan da, eta pertsonala aldiz 470 langilez eta jardun erdiko 173 bekadunez osatuta egonda. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Peñakoba Andrea. Orain, lehen esan bezala, enpresagintza fakultateko Mondragón Team Academy ekintzaile komunitateak garatuko duen ikasketa esperientziaren aurkezpena izango dugu. Horretarako, Jose Mari Luzarraga doktoreari emango diot hitza orain. Sorionak, lehendakari jauna. Sorionak, diputatu nagusia jauna. Sorionak, sailburua eta alkateak. Sorionak, Mondragon, Deusto edo Euskal Herriko Unibertsitateak errektore jaunak. Sorionak, MU eta Mondragoi Korporazio Kooperatibako kideak. Sorionak, MU ikasleak eta sorionak, Mondragon Team Academyko taldekintzaileak. Sí, enhorabuena a todos y cada uno de vosotros. Pues gracias a vuestro trabajo y apoyo, cada cual desde su ámbito, hoy podemos afirmar que contamos con probablemente una de las experiencias de innovación pedagógica más revolucionarias a nivel estatal. Sed conscientes, sin vosotros esto no hubiera sido posible. Permitidme que os cuente una historia. En mayo de 2008, un equipo de 4 personas, Sain López, Aitor Lizarcha, Sarri Beripa y yo mismo, nos reuníamos aquí en Oñati para analizar cuál era el rol de la educación en nuestros jóvenes y empresas. En pantalla podéis ver algunas de las reflexiones que hicimos. We are the generation of the followers, donde nos limitamos a vivir de las rentas, de la capacidad creadora de nuestros mayores, que habían creado 50 años atrás. ¿Por qué los jóvenes que viven el momento más energético y apasionado de sus vidas no lo desarrollan en el mundo académico, tomando habitualmente una actitud pasiva ante la educación? ¿Por qué nos pasa exactamente lo mismo a los trabajadores en empresas e instituciones y no encontramos oportunidades para desarrollar nuestras pasiones y capacidad emprendedora en nuestro día a día profesional? Al tiempo que nuestros directivos saben que si las personas nos limitamos a ser hacedores de nuestras empresas, tarde o temprano están abocadas al fracaso. Nos preguntamos, ¿es posible que desde la universidad y los centros educativos nos convirtamos en un catalizador
de esa capacidad creadora apasionada que nuestros jóvenes y empresas necesitan? Nuestra respuesta fue sí, sí es posible. Es por ello un honor para nosotros, emprendedores de Mondragón Team Academy, la joven, humilde y apasionada comunidad de emprendedores de Empresagintza DMU, tener la oportunidad y responsabilizarnos de la lección inaugural en esta nuestra apertura de curso académico 2011-2012. Identificamos como tema de esta sesión inaugural nuestra misión en la comunidad de emprendedores, es decir, el por qué existimos, cuál es nuestra razón de ser. We make our dreams become true, creating team learning cooperatives. Es decir, gure ametsak errealitatea bihurtzen ditugu ikaske kooperatibak sortuz. Y para ello, un equipo multidisciplinar, multigeneracional y multicultural de 22 emprendedores hemos preparado esta breve sesión de hoy. ¿Os podéis levantar los 22? Hoy, en lugar de una lección magistral teórica y leída por un único académico, hemos asumido el reto de co-crear una experiencia académica nueva, práctica, apasionada y sólida, coherente con nuestro método de aprendizaje, donde, siguiendo la mayéutica de Sócrates, demos a luz y creemos nuevo conocimiento, y donde somos todos aprendices en equipo, y el estudiante es el centro y el motor del aprendizaje. Os presento a las personas del equipo que hoy tomaremos la palabra. Markel Gibert, joven emprendedor de 21 años, creador de la empresa Tasebaes y cursando en MU su tercer año de la carrera de Liderazgo Emprendedor e Innovación, Lane. Sarri Veripa, emprendedora finlandesa y team coach en MU, habiendo sido cofundadora en el año 2008 de esta comunidad. Garasi Muñoz, emprendedora de 18 años, creadora de la empresa Jumpin y en su segundo año de la carrera de MU de Lane. Aichol Garmendia, responsable de la unidad de servicio del Grupo Danovat, empresa líder de máquina herramienta a nivel estatal y cursando en MU el máster internacional en Entrepreneurship, Team Leadership and Open Innovation, MIN, donde desarrolla un nuevo proyecto de intraemprendizaje de impresión 3D. Eneco Izquierdo, coordinador los últimos 4 años del proyecto de equipos autogestionados del Grupo Eroski y actualmente cursando el máster MIN, donde desarrolla el proyecto de innovación de Eroski pasando de un modelo de equipos autogestionados a un modelo de equipos intraemprendedores. Por último, tenemos en escena también a Sala Lektipu y Kausu Tuominiemi, emprendedoras finlandesas de la empresa Tacomo y Team Coach en MU, que nos acompañarán como facilitadoras gráficas de la sesión, reflejando visualmente el conocimiento hoy creado. Del mismo modo, hemos preparado algún material audiovisual de apoyo que nos permitirán conocer a otras personas de la comunidad y nuestra red. Todo ello con el mismo fin, el de vivir e inspirarnos en cómo hacer realidad nuestros sueños creando empresas. Sin más, arrancamos con un breve vídeo donde tratamos de mostrar cómo somos gente normal, tratando de hacer cosas extraordinarias, porque nos atrevemos a soñar y lo hacemos en equipo, aprendiendo, haciendo. Hiru, bi, bat, akzioa.
So now that we know who we are ordinary people trying to do extraordinary things. We are there to dream while learning by doing in teams. Let's talk about what we create. Our dreams become true, always learning. Bueno, keixo, nire izena Markel da, eta etorri naiz hemen zuekin nire ametsa elkarbanatzera, ez? Nire ametsa, bakit igual utopikoa dela, ez? Baina nire ametsa da gizarte bat, non ametsak egi bihurtzen diren. Eta hori zergatik. Orain dela hilabete batzuk, joan ginean Silicon Valleyera, eta han ikusitakoa unkitu zidan. Hango jendiak egiten zituen proiektuak bere pasioa kontutan hartuta, bere motivazioa kontutan hartuta, eta arez eta gehiago. Eta gehien bat, inguru giroak, hau da, kulturak laguntzen zien ametsak lortzera. Eta aldi berean, eta paradogikoa da, ez, baina sortu zitzaidan arazo bat. Eta nik ez nuen nahi jun Silicon Valleyera nire ametsak egi bihurtzera. Baizik eta nik nahi nuen hemen, nire inguru giroan, nire jendeakin ametsak egi bihurtzera eta motibatzen zaizkidan gauzetan, proiektuetan ekitea. Eta, hemen nahi egin gauzak ez, hemen nire herrian, hemen Gipuzkoan. Eta, utopikoa da, badakit, eta baina azken finean, zer da Facebook, ez? Mark Zuckerbergen ametsa baizik, edo zer da Apple eta Pixar, baizik eta Steve Jobs eta bere taldekideen ametsa. Eta ez dugu zeharkatu behar hemen Atlantikoa, baizik eta hau Mondragon Unibertsitatea eta Fagor, da, azken finean, Jose Maria Arizmendiarrietaren ametsa eta baita gazte ekintzai batzuen ametsa, ez? Hemen Mondragoi Balleien hasi ziren ikasten eskola politeknikoan, ez? Eta haien ametsa da. Eta ametea ere bai da gure ametsa, baita ere. Finlander batena, Sarrirena, hemen etorri zela, eta hemengo 3 irakaslerekin, hemengo 3 irakaslerekin hasi ziren ametsa egiten. Ametsa egiten nola egin ikasketa berri bat, nola izan ekintzaile ikasi ekintzaile izanez, eta azkenen metodo, azkenen radikal bat, ez? Eta, ni orain dela 2 urte sartu nintzen metodologia honetan, eta azken finean, gaur nago hemen, eta gaur eskertu nahi diet, beraiei, nire taldekideei, eta hau ahalbidetu duten guztiei. Zergatik gaur egun, ni naiz nire ikasketa prozesuaren jabea. Eta ni naiz, ez hori bakarrik, baizik, nik jartzen ditut mugak, nire errealitateri eta nik aldatu alditudan gauzei, ez? Orduan, nik ez ditut mugarik, gaur egun ez ditut mugarik, nik jartzen ditut nire helburuak, nik jartzen dut nire lana, eta nire motivazioa hor dago. Besterik gabe, mila esker, eta zuekin sarri. When I was 19 years old, I had a dream. I had just lived one of the most intensive years of my life in Team Academy in Finland. The experience of working in a team, learning, overcoming my fears and finding my passion had really offered me a big opportunity for personal growth. I had been studying in Team Academy with new kinds of methods during 1 year. Inspired by the overwhelming feeling I had after this year in this new kind of learning environment, I dared to dream. The situation that I'm remembering now was a dialogue with my team. They made the question, if you could do anything you wanted after this degree, what would you do? I had to stop to think for a minute before I could share my deepest dream to these people around me. Then I decided to let it go and said, I will offer this amazing opportunity that I'm living now to people in other countries too. I want to start a Team Academy abroad. 2.5 years later, in the year 2008, the Vice Rector of
MU, José María Isega, offered me work here. So I started working here in Mondragon Universitatea in a small team to create a new degree inspired by Team Academy. And nowadays, 7 years after speaking up my dream, how do I really know that I'm living it? Well, every day when I see the 150 enthusiastic Teamsters, I know that we are there. And even more than that, listening to the parents telling us about the big personal revolution that their children have done. Eskerrik asko. Hola, yo soy Galasi y os voy a contar, pues así brevemente, mi experiencia de mi primer año de ley. Desde chiquitina siempre he tenido claro que quería estudiar una carrera universitaria y no sabía cuál. Hasta que nos explicaron en Icastola esta carrera y supe que estaba hecha para mí. Vengo de un pueblo pequeño de La Rioja Alavesa, donde las expectativas de la gente en general son bastante limitadas. No hay mucho hábito de estudio, nos agarramos mucho a las costumbres e ideales del pueblo. Se podría decir que la gente es bastante cerrada. Hasta ahora me parecía perfecto todo esto. Creía que mi pueblo era el centro del mundo y que nada de lo que hubiese fuera de él podría ser mejor que lo nuestro. El año pasado empecé el grado de ley y he de decir que aunque fue un año muy duro, también lo fue muy gratificante para mí. Consciente e inconscientemente aprendí un montón de cosas. De no ver nada más allá de la iglesia de mi pueblo, de repente me di cuenta de la cantidad de opiniones, costumbres, formas o estilo diferentes de vida que hay ahí fuera. Y entre otras muchas cosas, con una de las que me quedo es que hasta ahora, cuando terminaba el curso y aprobaba todo, mi ama siempre me felicitaba y yo nunca sentía nada. Para mí era un año más, como los anteriores, pero este año, en cambio, gracias a la forma en la que trabajamos, ha sido completamente diferente. Cuando hicimos la evaluación de equipo a finales de curso, me di cuenta de la evolución que hice a lo largo del año. Y realmente me sentí, y todavía hoy en día me siento, muy orgullosa de mí misma. Sé perfectamente que la chica que entró en septiembre a empezar Lane y la que salió en junio no eran la misma. Esta carrera te da la oportunidad de experimentar todo tipo de sentimientos. Habrá muchas subidas y bajadas, pero el aprendizaje y la evolución, tanto profesional como personal, es constante. Y esto es lo que más me motiva. Lo único que quiero ahora es aprovechar la motivación que estos estudios me dan de seguir creciendo y conociendo el mundo. Eskerrik asko. Egunon guztioi. Bueno, para mí este año está siendo un sueño y también una caja de sorpresas. Creo que todos tenemos pues, ganas de conocer cosas nuevas, de vivir nuevas sensaciones, de aprender constantemente, pero realmente creo que no es fácil, ¿no? No es fácil pues, porque requiere un esfuerzo, requiere un cambio de nuestra zona estable, ¿no? De estar haciendo más o menos lo mismo siempre. Pero bueno, creo que merece la pena. Yo por eso digo que este año, en este proceso de Master Min que estoy teniendo, y bueno, y estando también viviendo en el entorno de Mondragon Team Academy, para mí está siendo algo radical. Radical por diferentes motivos. Yo creo que por primera vez estoy viviendo algo que nuestro amigo Juan Freire denomina aprendizaje activo, y eso está generando en mí algunas inquietudes que realmente, después de estar 8 años en Eroski, pues creo que o había perdido o estaba perdiendo. ¿Por qué? Bueno, estoy realmente pues, aprendiendo haciendo cosas en un entorno completamente diferente, con compañeros de viaje muy diversos, donde aprendemos unos de los otros, donde hacemos proyectos reales, solucionando problemas en empresas, trabajamos gente que no habíamos trabajado nunca, diferentes perfiles. Y luego también pues viajamos. ¿Viajamos para qué? Pues para conocer nuevas empresas de otras ciudades, países y continentes, y aprender de ellas también pues lo que igual no aprendemos estando aquí. Y por supuesto también hay un proceso de aprendizaje individual, que sobre todo de las lecturas, reflexiones, compartir el conocimiento de los compañeros, creamos nuevo conocimiento. Personalmente para mí este año me está aportando sobre todo o me está valiendo para de nuevo reactivarme o devolviéndome una ilusión, motivación, también para darme una confianza y por supuesto un conocimiento para hacer cosas nuevas en mi empresa, en mi equipo
bueno, y hacer cosas nuevas y también, de algún modo, contribuir a cambiar la organización. Por eso yo creo que estos procesos de aprendizaje activos, o como queramos llamarles, creo que son necesarios tanto en las universidades como en las empresas. Por ello, animaros a que en todas las empresas facilitemos que personas de la organización pues, puedan hacer el viaje que estoy haciendo yo este año, que cambien formas de hacer para posibilitar este tipo de entornos, este tipo de ecosistemas nuevos. Y bueno, y por último, sobre todo agradecer a mis compañeros del máster, que sin ellos es imposible hacer este viaje y aprender de ellos. Eskerrik asko. Egun ondan hori. Eneko esan dagoen aritik interesgarri doan niretzat ere 2011 urtea. Bi bidaia zirarragarri hasi nituen urtarrila alde horretan. Alde batetik, Mondragon Team Akademiko min masterra, eta beste aldetetik haurdunaldi bat. Bai batean ala bestean, lehen geltokira ailegatu orduko konturatu nintzen txartela joanekoa bakarri zela. Ez zegoela hueltarik alegia. Han hasi zen bidaia, baina ez dakigu garbi nora goazen. Bestalde, aurrera goazen enean, ni gero eta garbiago daukat garrantzitsuena ez dela destinoa, bidaia bera baizik. Gibaskila, Madrid, Bilbo, Orio, San Francisco eta Bartzelona dira dagoeneko pasa dituen geltokiak. Eta Shanghai, Kalkuta, Pune eta bar, oraindik aurretik dauzkagunak. Nokia, Ideo, Barrabés eta beste Amerika enpresarekin izan dugu harremana eta workshop, pitching eta bertkimen bezalako lan teknikak izan dira gure eguneroko jarduna. Artean asko galdetzen diate, baina zertan abel master hortan. Eta bueno, egia esan nena ez gehi izaten, ez? Ganoaz esplikatzeko. Postal batekin bidaia bat esplikatzea bezala da niretzat hau. Aurreko aldean argazki bat, begirada bat eta perspektiba bat. Eta atzeko aldean arrotza diren kaligrafia txarrean doazen hitzak. Ez dago postalik balio duenik, bakoitzak bizi behar du bere bidaia. Batzutan kosta egiten da txartela erosi eta bidaia berrietan murgiltzea. Bestetan, geltokiz geltoki aurrera jarraitzea izaten da erronka. Eta edozein kasutan, zaila da mapari gabeko bideia. Bestalde, gurekin izango dira betirako bidaia horietako irudi eta argazkiak. Gehi izango gara, ekarritako altxor guzti horien jabe. Nomaitein irakurri dut, gure belaunaldiari tradizioak eta historiak ez diotela lehen bezala lagunduko, bizi ditugun garai hauek kudeatzen eta etorkizuna aurrikusten. Garai aldakorra hauetan garapen pertsonala da, datorren era egokitzeko beharko duguna. Hortaz, hemendik gonbidapen bat denoi bide berriak ibiltzeko. Baita enpresa eta unibertsitateari ere bai. Pertsonen garapena baita etorkizun posible baten ziurtagire bakarra. Mila esker, Jena, Sana, Alexi, Kaisu, Sarri, Inigo, Iñaki, Kristina, Jordi, Ander, Santi, Anita, Eneko eta Jose Mari. Eta mila esker Amaia, zue gabe, eleoke bidea egin niretzat. Fortunately, we are not alone, but we openly co-create those dreams within a local and international community belonging to Mondragon Cooperative Experience, Team Academia International Learning Network, and social innovators networks such as Hub, Net Impact or Eutokia. Let's listen to them. Me llamo Josu Ugarte y soy director de operaciones internacionales. Resotin naiz, korporazioko lehendakari ordea. Soy Lander Beloki y soy decano de Empresagintza de Mondragon Universidad. Pues me llamo Íñigo Blanco, soy científico ambiental. Diría que Mondragon, aparte de ser internacional, fuera multicultural. Gaurko helburu nagusia gudokuna korporazioan da, berritze baita enpresa berri batzuk sortu beharrean gaude. Mi sueño es que desde Empresagintza, desde Mondragon Universidad, podamos contribuir a formar personas capacitadas para la sociedad del futuro. Mis sueños, un montón. Yo creo que van unidos también mucho con el aprendizaje, con los viajes, con compartir el curro, la educación. EU puede contribuir de manera muy importante porque la formación de las personas que están trabajando, de los estudiantes, es vital. Y cuando
aparte de la formación técnica y eso, de la formación humana. Guk ez du ulertzen korporazio hau hasi zanetik unibertsitatetik lotu bare. Dakizuenez, hau da korporazio bat hasi zana hezkuntza mundutik, eta hezkuntza mundutik gero sortu die negozio, empresak o cooperativas. La Universidad de Mondragón tiene un proyecto de desarrollo de una universidad innovadora, abierta a la sociedad, muy cercana al tejido empresarial y organizaciones de su entorno. Bueno, yo creo que tiene dos papeles ahora mismo, dos desarrollos diferentes. El primero, estoy recibiendo educación de Mondragón Universitatea dentro del máster en intraemprendizaje e innovación abierta. Y por otro lado también, al ser parte del Centro de Investigación y Gestión del MIC y también pues eso, ayudando como docente. Equipo individual, apertura internacional y desde la práctica, yo creo que esas son las bases ideales para desarrollar personas eficaces en el aprendizaje. Orain arte, nortzuk garen eta gure ametsak errealite bihurtuz, nola ikasten dugun ikusi dugu. Arizmendiarretak zioen bezala, mundua ez zaigu eman begiratzeko, eraldatzeko baizik. El mundo no se nos ha dado para contemplarlo, sino para transformarlo. Horregaitik, ikasketa prozesu honetako emaitzak elkarbanatzeko gustatuko litzaiguke. Hain zuzen, azken 3 urte hauetan, MTak ekintzaile komunitatean izan dituen helburuak eta lortutako eragina. Bueno, sortu ditugu 8 enpresa berri 2 urte hauetan, baina hurrengo ikasturtean izango gera 12 enpresa berri. Izango gera enpresa kooperatibak, baina forma juridiko berria eman nahi diogu, eta ideia da junior kooperatibak izatea. Sekretaria, ekonomia sozialeko sekretariakin batera, Eusko Jaurlaritzako laguntzakin. Ya somos 153 jóvenes emprendedores de equipo que aprendemos tanto en los programas del grado Lane, el Master Min, así como en el equipo emprendedor de los entrenadores o team coaches. 8 enpresa hauekin 2010-2011 ikasturtean 343 proiektu baino gehiago burutu ditugu 270.000 euro fakturatuz. Mondragón Team Academy eta Mondragón Team Academy ez du ikusten ikasketa espazio itxi bat bezala eta enpresa ezberdinen bizita bitartez bertan saiatzen gara inspirazioa bilatzen. Hor ikusten dituzue, bizitatu diren 1734 enpresetako batzuk. Queremos convertirnos en ciudadanos globales, que entiendan las claves económicas y sociales para generar un impacto social a nivel local. Bueno, como he comentado también antes, la lectura de diferentes libros, referencias a autores, es una herramienta fundamental para nosotros. Leemos, cada Team Entrepreneur, leemos una media de 20 libros al año, no solo la lectura, sino que de la reflexión individual que compartimos en equipo, creamos nuevos conocimientos, nuevas herramientas. En total, como veis ahí, en estos 3 años hemos leído más de 2.073 libros de diferentes autores que tenemos como referencia. Aquí tenéis algunos ejemplos, pues desde Prajalá, desde Tom Kelly, desde Juan Freire, pues lo que veis. Hasta aquí este breve viaje por este nuevo modelo de innovación pedagógica. Tenemos la esperanza de que no termine aquí, ya que nuestra sociedad así lo demanda. Una humilde experiencia de 153 emprendedores representa poco en nuestra sociedad. Os animamos a que esta sea una semilla sembrada que os contagie, permitiéndonos identificar nuevas oportunidades que vosotros, universidades, instituciones y empresas, podamos co-crear sueños juntos. Bueno, y por eso os invitamos a soñar con nosotros y vamos a acabar de una manera enérgica, o sea que todos arriba,
todo el mundo arriba y vamos a decir la frase a la señal que de José Mari, todos tenemos que decir aurrera, beti, aurrera, ¿vale? Venga, denok batera, Hiru, bi, bat, aurrera, beti, aurrera. Eskerrik asko. Eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrali lotuz, bertatikan irautea, ezaren gudaz baietza sortuz, ukazioa legetzat hartuz, beti aurrera joatea. Ezin dut ganak ongi aitaki, eukitzea zein den ona, bere premiak bete nahian, beti bizita gizona. Gu ere zerbait bageira eta, gauden tokitik, hemendik bertan, zaila gaitezen ikusten, ametzeroak bartez dut bertan, zazizikinak behingo zerreta, bideon bat aukeratzen. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutu zaldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea.
Mila esker, Luzarraga jauna, Mondragon Team Akademiko kideak eta beraien esperientzia honetan bai hemen aretotik, bai ikusentzunezkoen bidez parte hartu duzuen guztioi. Eta mila esker baita ere arrasate musikaleko kideei kanta ederra eskaintzeagatikan. Orain, saioarekin jarraitzeko Mondragon Unibertsitateko errektoreak dauka hitza. Errektore jauna, mesedez? Lehendakari jauna, sailburu Andrea, Mondragon Unibertsitateko lehendakari jauna eta idazkari nagusi Andrea, Gipuzkoako aldu nagusi jauna, Euskal Herriko Unibertsitateko eta Deustoko errektore jaunok, Mondragon Unibertsitateko errektore oiok, agintariok, unibertsitate langile guztiok, jaun Andreok, ongi etorri. Gure esker ona, helarazin dizuet aurten ere 2011-2012 ikasturtearen hasierako ekitaldi akademiko hau gurekin partegatzeagatik. Ongi etorri Oñatira eta fakultate berri eta moderno honetara, non iazko ikasturteko hasieran inauguratu eta gero ari garen lehenbizikoz ikasturte hasiera ekitaldi bat egiten. Hain justu ere, Euskadiko unibertsitaterik zaharrenen alboan, Santi Espiritus Unibertsitatea, hain zuzen. Bereziki agurtzen zaituztet zuen erantzukizun instituzionala dirala eta lehenbizikoz ekitaldi honetan zaituztu genok. Zuen erantzukizun horiek ahalik eta ondoen betetzea opa dizuet. Ez dira garai errezak suertatu zaizkigun hauek. Ez hemen eta ez mundu osoan. Baina aldi berean une erabakigarriak ari gara bizitzen. Aukeraz betea eta horrelakoetan gertatu iran bezala erabaki zailak, ausartak hartu beharrean izango gara. Arrezazue beraz gure lankidetza eta laguntza eskaintzerik zintzuena. Aldugun neurrian, elkarranean jardun gaitezen gure herriaren garapen iraunkorra eta arduratsua bultzatzen. Lankidetza eta ekarpen hauek logikoki gure unibertsitatea kokatuta dagoen lurralde eta kokapen presentziaren bitartez gauzatzen da. Era zuzenean eta sendoenen. Baina baita ere, beste lurraldetako gazte eta profesionalek gure hezkuntza eskaintzaren aldeko apustu egiten dutenean. Eta nola ez, gure unibertsitatearengan ikerketa eta berrikuntza proiektuak garatzeko konfiantza osoa jartzen duten lurralde osoko enpresa handi zein txikien bitartez. Eta kokapenez ari garenez, gogoratu nahi nuke, aurten Goierriko kampusean gure aktibitatea hasi genuela 10. urteurrena betetzen dugula. Beraz, behientzat nirez zorionik zintzoena Goierriko gure lankide guztientzat. Iniciamos un nuevo curso y en esta ocasión inmersos además en un escenario institucional, político, económico y social sensiblemente cambiado y lleno de incógnitas, consecuencia tanto de las pasadas elecciones locales, pero también de la incertidumbre derivada de lo que puedan depararnos las próximas generales, amén de la inestabilidad económica internacional que nos está impidiendo dejar la crisis definitivamente atrás. Una crisis que, aunque cambiando su envoltorio externo de conceptos causales, en el origen estuvieron la desregulación del sistema financiero americano y las hipotecas subprime, mientras que las deudas soberanas y sus subsidiarias primas de riesgo han sido las estrellas de este verano. Decía que la crisis desgraciadamente sigue lastrando el esperado despegue de la actividad económica y dificultando la creación efectiva de empleo. No obstante, con todos estos elementos en la mano, conviviendo con todo ello, por lo tanto, aquí estamos una vez más dispuestos a dar inicio con ilusión a un nuevo curso académico que se presenta con importantes novedades y retos que iré desarrollando sucesivamente. Desde nuestro compromiso de universidad innovadora, hace 4 años, nos involucramos en varias apuestas especialmente ambiciosas, 2 de las cuales se han convertido ya en realidades palpables y referentes a escala estatal. La primera de ellas, el grado Lane, del cual hemos podido saber algo más, grado Lane, liderazgo, emprendedor e innovación. Y la segunda, el grado en gastronomía y artes culinarias, al que me referiré un poquito más adelante. Tengo que precisar que ninguno de las dos constituye un grado más de nuestro catálogo. Se marcan, y muy especialmente el grado Lane, en la estrategia de dar una respuesta cualitativa y cuantitativamente diferente a nuestra responsabilidad de impulsar la generación de empleo.
El grado Lane pretende reforzar la formación emprendedora de nuestros jóvenes, acompañándoles en la puesta en marcha de proyectos empresariales reales a lo largo y a través de todo su proceso educativo, como se ha dicho anteriormente. Este nuevo título adopta el aprendizaje, por lo tanto, en sí mismo, como centro de la formación, en contraposición a la tendencia tradicional de abordarlo como una especialización complementaria a otras titulaciones. Quiero destacar que cuando las primeras promociones de este nuevo grado empiezan a salir al mercado, dentro tan solo de 2 años, nuestra universidad abrirá la puerta a un flujo anual cercano a 100 jóvenes perfectamente entrenados y ávidos por emprender. Jóvenes que por apuesta de carrera, por formación y me atrevería a decir por vocación, estarán al titularse mucho más escorados a la idea de qué negocio, qué nueva actividad puedo montar. He dicho que estos jóvenes aprenden en base a proyectos empresariales reales a lo largo de su carrera. Al terminar, lógicamente, algunos de ellos seguirán desarrollando e impulsando, ya en un contexto de recursos y mercados más ambicioso, los productos y servicios por los que han apostado durante sus estudios. Pero no cabe duda que su bagaje de conocimientos y actitud emprendedora, su disposición a la movilidad, sus vivencias internacionales, entre otras cosas, los convierten en candidatos inmejorables para asignarles nuevos proyectos de intraaprendizaje en empresas ya existentes, para impulsar nuevas oportunidades de empresas de base tecnológica y, en general, para hacer germinar cualquier nueva idea proveniente de cualquier sector o ámbito de nuestra sociedad. Me vais a permitir precisamente subrayar esta circunstancia y apelar a la sensibilidad y responsabilidad de todos para aprovechar al máximo esta nueva oportunidad que se nos brinda en Euskadi, exclusiva por el momento en el Estado. Bestalde, astebete pasatxo barru inauguratuko dugu ofizialki Basque Culinary Centeren eraikina. Zientzia gastronomietako fakultate berriaren egoitza eta elikadura eta gastronomiako ikerkuntza eta berrikuntza zentrua. Honen bestez, Mondragon Unibertsitatearentzat eta Euskadirentzat oso garrantzitsua den proiektu bat burutuko dugu. Burutu diot, zeren eta Basque Culinary Center lanerako prest dagoia da, edukiari eta edukiltzeari dagokionez. Baina bestalde, garatu eta sustatuko dugula hitzeman dugun unibertsitate proiektu baten abia puntua ari gara. Hezkuntza eta eskari aldetik arrakasta izango duen proiektu batez. Era bateko inflexio puntuan gaude, beraz. Irailean 26an kapitulu bat, orain artekoa amaitu egingo dugu. Eta oso bestelako etapa bat, hemendik aurrerakoa ekingo dugu. 3 urte luzeko lana, trinkoa eta zorrotza eskatu digu orain artekoak. Eta gure gizarteak asko estimatzen duen aukera bat, berrikuntza sentipen bat itxuratu eta gauzatu dugu. Dar forma a un esbozo de idea, validar su potencialidad y oportunidad, involucrar a los órganos internos de la universidad e instituciones correspondientes, crear de cero una nueva facultad, diseñar un título sin apenas referencias exteriores, seleccionar el equipo humano idóneo, convencer y lograr la financiación necesaria para las infraestructuras previstas, materializarlas en plazos y otra multitud de pequeños y grandes detalles que ustedes, todos vosotros, os podéis imaginar, sirven para ilustrar la dimensión de lo realizado. Han sido 4 años intensos, complejos, ilusionantes y gratificantes y, por supuesto, tampoco exentos de momentos difíciles que, sin embargo, se han sabido gestionar y superar satisfactoriamente. Estamos muy agradecidos por la necesaria e inestimable colaboración y apoyo institucional y de empresas privadas que hemos tenido a lo largo de todo este proceso. Y muy agradecidos también por el esfuerzo y dedicación de tantas personas, en primera fila algunos y en labores menos visibles otros, que son los que en realidad lo han hecho posible. Nos sentimos muy orgullosos y satisfechos por lo logrado. A partir de ahora iniciamos una nueva etapa, diferente pero igualmente exigente, mucho más centrada en la labor académica y científica propiamente dicha. Desde principios de octubre de este primer curso, 70 estudiantes procedentes de todo el Estado y algunos de fuera constituirán la primera promoción del Basque Culinary, al tiempo que la actividad investigadora se pondrá progresivamente en marcha. Por lo tanto, se trata de replicar, aunque teniendo, por supuesto, en consideración las especificidades de esta nueva área, el modelo educativo de Mondragon Unibertsitatea. En pocos días, el 26 de septiembre, tendremos oportunidad de dedicar más espacio y tiempo para concretar con más detalle los pormenores de esta novedosa y ambiciosa iniciativa. Bestalde, 2012 ikasturtean zehar beste
hainbat proiektu landu beharrean izango gara ere. Alde batetik, poliki-poliki eta oranekin elkarlanean Galarretako berrikuntza gunereko proiektua definitzen eta garatzen izango gara. Beste aldetik, Aretxabaletako kampuseko proiektua ikus-entzunezko komunikazioetan espezializatua amaitu beharra daukagu. Gure ikasketak Europako goi hezkuntzako eremura egokitzean, humanitate eta hezkuntza zientzian fakultateko orain arteko diplomaturak 4 urteko gradu bihurtu dira. Lehendik ere eskoriatzen lekuz nahiko ez du gebitzela kontuan izanik, erabateko lehentasuna bihurtu da ikasturtunetan Aretxabaletako kampusa amaitzea eta edozein kasutan, ezinbesteko aurrengo ikasturte hasierako instalazioak erabilgarri egotea. Ondorioz, beste egoitza bat izango du Mondragon Unibertsitateak gure bailera honetan. Kokapen aparta, herriaren erdian, berreskuratu eta ondo egokitutako eraikin industrial historiko batean. Horri esker, hobeto eta gehiago garatuko dira gure humanitate fakultateko ikus-entzunezko alorrean eskaintza eta proposamenak. Ez da leku berri, handiagoa eta hobea bakarrik izango. Horretaz guztiaz gain, inguru berean bildu nahi ditugu gure unibertsitatearen jarduera eta goiena multimedia komunikazio taldearen kokaleku berria. Aitzindari dugu talde hori, gure haranean eta Euskadi osoan tokiko telebistak bultzatzen eta ikus-entzunezko komunikazio teknologia berriak erabiltzen. Helburuen eta kokalekuaren konvergentzio horri esker, instalazio eta ekipamendu ia profesionalak erabiltzeko aukera izango dute ikasleek eta ikus-entzunezko enpresa baten benetako jardueraren oso antzekoa den giroan egingo dituzte ikasketak. Bestalde, unibertsitateak eta enpresek ikerkuntza, sorkuntza eta berrikuntza elkarrekin bultza ditzakete. Ikus-entzunezko formatu berriak erabiliz eta Open Space filosofia eta Open Living Lab kontzeptua oinarri dituzten espazioak baliatuz, etengabeko berrikuntzaren ekosistema ireki bat gauzatuz. Ya que he introducido la referencia al espacio europeo de educación superior, en relación a las enseñanzas de magisterio, es interesante recordar que todas las titulaciones de grado de ingeniería y el grado de administración y dirección de empresas que se cursan concretamente en nuestra universidad, que nuestra universidad por otra parte empezó a impartir el curso 8-9, completarán con el presente ejercicio el ciclo de los 4 años de grado, es decir, al final de este curso se graduarán las primeras promociones de grado de Mondragon Universitatea de la era Bolonia. Con estas titulaciones, nuestra universidad cubre el primer ciclo de la nueva estructura de estudios universitarios, pero al mismo tiempo, esa misma circunstancia lleva implícita la necesidad de desarrollar la oferta de segundo ciclo, el de los másteres universitarios. En este sentido, así como en el ámbito de los grados de Mondragon Universitatea fuimos pioneros en la adaptación al nuevo modelo planteado por Bolonia, en lo que a másteres universitarios se refiere, también hemos sido la primera universidad de Euskadi en amortizar las antiguas titulaciones de segundo ciclo, concretamente en ingeniería, por lo que a partir del curso que hoy inauguramos, los nuevos alumnos y alumnos cursarán las titulaciones de máster universitario también totalmente adaptadas al espacio europeo de educación superior. Másteres universitarios que posibilitarán a los estudiantes, dentro de un abanico de alternativas compatibles con el grado que hayan cursado, la elección de una u otra opción que les permitirá una mayor especialización en su desarrollo competencial. Es nuestro objetivo configurar un panel suficiente de másteres que, engranando adecuadamente con los estudios de grado, sean atractivos para los alumnos y acordes con los requerimientos profesionales actuales. Además del formato presencial, parte de esta oferta será disponible en la modalidad online. Precisamente en la medida que en los años anteriores hemos ido consolidando las infraestructuras y las bases metodológicas y tecnológicas necesarias para soportar nuestra oferta virtual y configurando tanto en formación reglada como en formación continua un catálogo incipiente en este formato, es nuestra intención también durante este curso seguir incorporando paulatinamente nuevas propuestas formativas online, primando las necesidades detectadas en el mercado y la diferenciación de nuestra oferta para atraer un público creciente y geográficamente diverso. Gehiegi ez luzatzearren, Mondragon Unibertsitatearen jarduerako bi zeregin nagusi aipatuko ditut bereziki. Izan ere, arrazoi desberdinak direla medio, bi horiek izango dute nire ustez oihartzunik handiena. Horietatik lehenbizikoa 2008ko nazioarteko bikaintasun kampus deialdia dugu. Iaz, ebaluazioa egiten duen batzorde teknikoaren baea gainditu genuen, baina azkenik gure proposamenak ez zuen jaso nazioarteko epaimahaiaren aintzatespena. Oraingoan ordea, Consejo Superior de Investigaciones Científicasekin eta
IK4 plataforma teknologikoarekin batera goaz. UETC, valorización, transferencia y conocimiento, valorizazioa, transferentzia eta jakintza izeneko proiektuarekin. Iazko proposamena baino zabalagoa da aurtengoa. Jakintza, gizarteari transferentzia zuen ardatz iazkoak. Aurtengoak berriz, bide beretik jotzen du, baina bi funtsezko eragile gehitu ditugu. Jakintzaren sorrera eta valorizazio kateko bi muturretan estrategikoki kokatuak biak ere. Eta Mondragon Unibertsitatearen lankidetza ikerkuntzaren ikuspegiaz baliatuz. Ikuspegi horri eta enpresek guregan jarri duten konfiantzari esker, naiz eta krisi garaiak izan, gure ikerkuntza eta transferentzia lanean jarraitzeko aukera izaten dugu eta ondorioz, enpresen nazioarteko lehiakortasuna hobetu. Ondo asko dakigu ez dela erresa bikaintasun kampus aintzatespena jasotzea, baina aurten ere aurkestea erabaki dugu aitorpen honek unibertsitatearen geroan izan dezakeen garrantzia kontuan izanik. El segundo de los elementos al que me refería tiene que ver con la estrategia. Este curso finaliza la vigencia de nuestro plan estratégico cuatrianual 2009-2012, por lo que nos encontramos inmersos en otro momento de transición, en el final de un ciclo y la oportunidad de iniciar otro con nuevos objetivos y renovadas energías. El trabajo que se realizó hace 4 años ha sido realmente fructífero. Visto desde la perspectiva que permite el camino recorrido, creo sinceramente que fue una reflexión acertada, atrevida e innovadora. Muchos de los hitos que hemos ido cubriendo a lo largo de estos años, algunos de los cuales hemos tenido la oportunidad de comentar hoy mismo, fueron planteamientos que se gestaron en aquella ocasión, al igual que otros todavía en desarrollo con un horizonte de ejecución mayor. La reflexión estratégica es, por tanto, una vez más, una oportunidad excelente para una reflexión serena, conjunta y profunda. Un alto en el camino para hacer un diagnóstico detallado de lo logrado, del contexto tan particular en el que nos encontramos y de los retos que nos podamos plantear y asumir para los próximos 4 años. Retos y objetivos que contarán como referentes el nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación y el trabajo realizado el curso pasado en el marco del Sistema Universitario Vasco con el Departamento de Educación, Universidades e Investigación, definiendo nuestros respectivos objetivos y compromisos recogidos en el Plan Universitario 11-14. Este plan constituye otro paso más, un paso importante, que sin ser definitivo sí constituye una muestra palpable del esfuerzo y de apuesta del Gobierno por el Sistema Universitario Vasco, especialmente remarcable en estos momentos de fuertes restricciones presupuestarias. Nuestro reconocimiento sincero por ello. Es un momento ideal, clave, para seguir siendo visionarios, ambiciosos e innovadores, como lo fuimos hace 4 años. Hain justu ere, orain dela 4 urte, 2007-2008 ikasturte akademikoaren hasieran, erabat azpimarratu genuen zenbaterainoko garrantzia izango zuen berrikuntzak hurrengo urteetan. Baina, bitxia kontua, ikuspegi eta testuinguru sozioekonomiko oso bestelakoa genuen orduan. Oparoaldi ekonomikoan genbiltzan sasoi hartan. Krisia urrutiko kontua zen, iraganeko zerbait. Erdia ahaztuta geneukana eta artean hasten ere ari etzena. Testuinguru hartan berrikuntza aldarrikatzen genuen gure herria nazioartean erreferentea eta lider izateko helburuarekin. Orduz geroztik, ordea, goitik behera aldatu da egoera. Segurazki gehiago kanpotik hartutako zenbait erabaki eta ekintzagatik barne egoeragatik baino. Dena dela, ikasi dugu, batez ere azken hilabeteotan, globalizazioa eta globaltasuna onerako zein txarrerako uste baino fenomeno errealagoak eta ahaltzuak direla. Eta badituztela alderri berri eta ezezagunak ere, edo gutxi kontrastatuak duela gutxi arte pentsatu ere ezin genitzarkeenak. Inmersos en esta vorágine a escala mundial, en la que el papel y la capacidad de influencia real de los países parece tender a diluirse, lo que sí sigue estando muy claro es que el futuro de las economías, la nuestra también, pasa por mejorar nuestros respectivos niveles de competitividad a nivel internacional y eliminar ese lastre económica y socialmente insostenible como es el desempleo. No podremos salir de esta crisis mientras no disminuya el desempleo. Estamos viviendo momentos complicados, momentos difíciles para muchas personas, empresas e instituciones, y creo que todos somos conscientes de la relevancia de la formación, la investigación
la innovación y la cultura emprendedora para impulsar el progreso de cualquier sociedad moderna. En estos momentos, más que nunca, estos elementos representan una de las claves básicas para retomar la senda del crecimiento y del empleo, especialmente del juvenil, que requiere un impulso urgente. Y esto implica no solo a empresas, sino a toda la sociedad, a cada una de las empresas que la constituyen y, cómo no, de forma muy especial a aquellas instituciones y entidades que contribuimos a conformar muchos de sus valores y rasgos fundamentales. Si creemos verdaderamente en el papel tractor de la innovación, tenemos que aspirar a desarrollar y tener empresas innovadoras, instituciones y administraciones innovadoras y, por supuesto, universidades innovadoras, capaces de generar entre todos, jóvenes emprendedores e innovadores. Estamos en ello y así seguiremos con el esfuerzo, compromiso e ilusión de todos los que constituimos Mondragón Universitatea. Eskerrik asko. Mila esker, errektore jauna. Jaun Andreok, iritsi gara ekitaldi akademikoaren muinera. Hots, irekiera ofizialaren momentura. Beraz, eta horretarako, Eusko Jaurlaritzako lehendakari jaunari eskatzen diot mesedez 2011-12 ikasturteari hasiera ofiziala eman diezaiola. Creo que me corresponde intervenir desde la mesa por protocolo, así que lo haré desde aquí. Magnífico rector, autoridades, señoras y señores, eguerdion guztioi. Bueno, pues abrimos hoy un nuevo curso de esta Universidad de Mondragón y es un nuevo curso que se puede marcar en el calendario por las diversas efemérides que lo rodean, con las que coincide. Por ejemplo, el próximo mes de noviembre se cumplirá el 35 aniversario del fallecimiento de José María Arizmendiarrieta, impulsor del cooperativismo en esta comarca y precursor con su escuela politécnica de la universidad que hoy nos acoge. Y se cumplen también 55 años de la creación de los talleres Ulgor, aquel proyecto iniciático que, entre sueños e inseguridades, acabó siendo el germen de un gigante. Y no me cabe ninguna duda de que quienes habéis heredado la responsabilidad de gestionar esta institución continuáis compartiendo los principios con los que el padre Arizmendiarrieta lideró el inicio de esta apasionante aventura. Impulsar el desarrollo económico y social sobre la base de unos valores humanistas y solidarios y de una educación que formara tanto profesionales solventes como personas responsables. Y aquellos eran también tiempos de crisis, la que vino derivada de un país en conflicto y de una posguerra traumática. Y la salida que él ofreció fue la búsqueda del equilibrio entre persona y comunidad. Dos caras de una misma moneda que se complementan y se retroalimentan. Una persona, para que pueda tener un trabajo digno, ser solidaria, madura, práctica, idealista, tiene que convivir en una sociedad que respete y que impulse estos valores. Y a su vez, una comunidad libre y solidaria necesita de individuos, de personas que los alimenten. Y este sigue siendo un reto ineludible para el día de hoy y para una universidad del siglo XXI. Construir el espacio comunitario libre y solidario en el que se formen las personas que serán responsables de construir el futuro de nuestra sociedad. Unibertsitatea etorkizuneko gizon emakumeak hezitzeko esparru libre eta solidarioa izan behar da. Unibertsitate honek enpresarekin eskuz esku doa, baina ez ditu baloreak alde batera uzten. Eta funtsesko gauza da hau, etorkizuna aurre ikusi behar duzue, eta ez bakarrik datozen garapen teknologikoak, ez bakarrik lehiakorrak izateko, Euskadi libre, solidario eta iraunkor bat sortzeko bidea hezkuntzan hasi behar da. Y digo todo esto porque la crisis que padecemos actualmente, la crisis actual, no es solo una crisis financiera y económica con consecuencias empresariales. Es también una crisis de valores. Cuando la especulación, la búsqueda del enriquecimiento sin escrúpulos que padecemos en estos momentos, aun a costa de jugar con países enteros y con el bienestar de millones
de ciudadanas y ciudadanas han ganado el terreno al compromiso colectivo, a la solidaridad, al esfuerzo, al trabajo bien hecho, tenemos que reaccionar y con urgencia. Y aquí sabemos muy bien, la sociedad vasca sabe muy bien que la convivencia democrática compartida y que la verdadera prosperidad no se consiguen sin un rearme moral y ético importante. Sabemos que tenemos que combatir tanto la intolerancia excluyente como la especulación irresponsable y que frente a estas tenemos que socializar los valores que dignifican la condición humana, la libertad, la igualdad, la solidaridad. Y es responsabilidad nuestra el conseguir que las generaciones futuras realicen este aprendizaje a la vez que se cualifican profesionalmente. Y es una tarea que nos incumbe a todos, familias, escuelas, universidades, instituciones, y por eso desde las administraciones públicas tenemos la obligación de apoyar con un impulso renovado este esfuerzo compartido. Y en este sentido, el nuevo Plan Universitario 2011-2014 yo creo que supone un incremento muy importante del apoyo del Gobierno vasco, o que el Gobierno vasco compromete también con esta universidad. Y ello implica el reconocimiento de vuestro papel, de vuestro trabajo, y establecer un compromiso Gobierno Mondragón Universitatea a través de los objetivos, de las metas, de los indicadores que contienen los respectivos contratos programa. Se trata con ello de ayudaros en la tarea de continuar mejorando vuestra integración en el espacio europeo de educación superior, de diversificar y acercar vuestra oferta de formación continua y de avanzar en la calidad y la orientación de vuestra investigación. Y todo ello, como decía también el rector, dentro de un sistema universitario vasco en el que las diferencias entre las tres instituciones que lo conforman permiten una oferta variada y complementaria. Vuestras actividades son un buen ejemplo de cómo la institución universitaria puede trabajar cerca de las empresas para enriquecer su presente y su futuro. Pero de poco nos valdría una universidad que solo atendiera los dictados presentes del mercado. Necesitamos de universidades que vayan anticipando el futuro, no solo para prever el desarrollo tecnológico que debemos de incorporar, sino para no renunciar a aquellos valores que nos permitan ser protagonistas y no esclavos de este desarrollo. Que nos recuerden la siempre pertinente cuestión del reparto justo y sostenible de la riqueza que genera ese desarrollo. Frente a tanta mirada de corto alcance, frente a tanto profeta de las calamidades, pedimos a nuestras universidades miradas arriesgadas y apuestas de futuro que nos ayuden como sociedad a valorar nuestras potencialidades y a definir el horizonte al que tenemos que dirigirnos con esfuerzo y también con ilusión. Y no estamos exentos de problemas. Cada persona sin empleo es un drama, humano y familiar. Pero nos causa, yo creo que una especial desazón comprobar que jóvenes titulados con buena formación están sumidos hoy en la desconfianza cuando no en la desesperanza. La inmensa mayoría de estos jóvenes provienen de familias vascas humildes, en los que sus padres y a veces toda la familia han tenido que hacer un gran esfuerzo para que tuvieran una buena formación. Hay casos incluso en los que han tenido que solicitar un crédito bancario para poder financiar un máster de calidad para sus hijos. Bueno, pues tenemos la obligación de devolver la esperanza a todos estos jóvenes que han visto que el futuro se ha ido a otra parte mientras ellos se mueven en un círculo cerrado. La sociedad vasca debe de ser capaz de conjurarse para romper este foso de desconfianza y buscar de forma colectiva una salida para nuestros jóvenes. Y este es un esfuerzo, también lo decía el rector, de todos, del Gobierno sin ninguna duda, y es nuestra prioridad, casi una obsesión, de esta universidad también, orientando y dando habilidades concretas para que los titulados tengan el más rápido acceso posible al mercado laboral, colaborando con el entramado económico empresarial de Euskadi, como bien hacéis aquí. Pero también lo es de los propios jóvenes que tienen que pensar que en muchos casos ellos mismos son el germen de un nuevo proyecto.
Nos hacen falta emprendedores en Euskadi. Personas resueltas que quieran construir con sus manos su propio futuro. Los vascos siempre hemos tenido mucha gente así y la seguimos teniendo. Y a todos nos corresponde animarles y colaborar para que cada uno de estos jóvenes, que junto con la ilusión y el esfuerzo formativo han amasado en su interior un proyecto de futuro, tengan los medios y la ayuda necesaria para labrar su propio camino. Tenemos que fomentar el espíritu emprendedor. Y esta universidad lo hace y puede hacerlo de primera mano. Tenemos que apoyar económicamente esos nuevos proyectos y el Gobierno está dispuesto a hacerlo. Y tenemos que facilitar con nuestro entramado institucional, no complicar, como sucede en ocasiones, la puesta en marcha de nuevos proyectos y de nuevas empresas, porque estamos muy por encima de la media en cuanto al tiempo en el que es posible hacerlo. Y tenemos esto que mejorarlo. Es decir, tenemos un reto fundamental. Y por lo que he visto aquí, le estáis dando respuesta. Lo hemos oído en la lección inaugural a la que quiero felicitar. Necesitamos ideas capaces de mover el mundo. Necesitamos sueños y pasión por hacerlos realidad. Yo no sé si se puede enseñar a soñar. Sé que se puede ayudar a hacerlo. Y sé sobre todo que nunca se puede ni coartar, ni impedir, ni prohibir hacerlo. Es verdad que Steve Jobs, del que se hablaba aquí también, nació en San Francisco. Pero estoy convencido de que en la Rioja Alavesa o en el Goierri pueden nacer sueños tan grandes como el de Steve Jobs. Y nuestra obligación es darles una oportunidad para que no mueran, sin por lo menos intentar hacerse realidad. Sé que cuando uno habla de sueños, de hacerlo realidad, de soñar, puede parecer un ñoño, pero esa lección inaugural ha sido la verdad más grande que se ha dicho esta mañana aquí. Tenemos que soñar y dar una oportunidad a los sueños para hacerlo realidad. Y acabo. Dentro de unos pocos días, buena parte de las personas que estamos aquí reunidas volveremos a vernos en la inauguración del Basque Culinary Center, la nueva facultad de Ciencias Gastronómicas adscrita a esta universidad. Se trata, creo, de un proyecto innovador y valiente que se apoya además en una de nuestras grandes riquezas, que es la cocina vasca y sus cocineros y cocineras, y que ya desde el principio, desde el origen, está situando a Euskadi con ventajas competitivas en el concierto internacional relacionado con la alimentación y la gastronomía. Por lo tanto, este será un nuevo paso en la dirección adecuada para ofrecer al mundo alguna de nuestras aportaciones. Una muestra del camino que debemos de seguir como país. Un camino en el que, como en este caso, podemos ser líderes y referentes. Podemos ser líderes y referentes de muchas cosas en este país. Y estoy convencido de que también de valores y de compromisos. Así que gracias a todos los que formáis parte de esta Universidad Mondragón, porque habéis hecho que el primer compromiso colectivo que necesitamos como país empiece en vuestras propias aulas. Así que, aurrera, beti aurrera, eskerrik asko, y por ello y para ello creo que me toca decir que declaro inaugurado el curso 2011-2012 de Mondragón Universitatea. Eskerrik asko. Eskerrik asko, lehendakari jauna. Gaurkoari bukaera emango diote Arrasate musikaleko Kristina Kubillo sopranoak, Elizabeta Uzmendi eta Amaia Garrok bibolinetan, Domenetxu Zinek biolan eta kitarran eta Marta Izagirrek pianoan. Ondoren, hasieran esan dizuegun bezala, sarreran izango den luntxo horretara gonbidatuta zaurete. Besterik gabe, musikarekin bukatuko dugu. Gaudea musikitur,
gaudeamus igitur, juvenes dum sumus, pos iucundam juventuten, pos molestam senectutem, nos abebidumus, nos abebidumus. Agur jaunak, jaunak agur, agur terdi. Agur jaunak, jaunak agur, agur terdi. Denak jainkoak inagire, zuek eta baigu ere. Agur jaunak agur terdi, hemen gire. Denak jainkoak inagire, zuek eta baigu ere. Agur jaunak agur terdi, hemen gire. Agur jaunak. Eskerrik asko guztioi. Será el diseño inaugural.